Aula Abierta, tu espacio de Rededuca donde aprenderás, inspirarás y enseñarás. Hola a todos y todas. Os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro podcast. Para muchos y muchas, la pedagogía es aquello que te ayuda con los pies o que se asemeja a la psicología, pero de los niños y niñas. Un poco lejos de la realidad, la pedagogía es esa gran desconocida que pone el énfasis en cada una de las personas que ocupan nuestras aulas, para hacer que su proceso educativo esté totalmente adaptado a sus necesidades. Para que esto se lleve a cabo, es muy importante tener claro algunos conceptos clave que nos guiarán en toda nuestra intervención. Hoy tenemos con nosotros y nosotras a Ana González, pedagoga y orientadora, que nos va a desvelar algunos de los misterios de esta ciencia. Hola, encantada. Es un placer estar hoy aquí. Bienvenida. Muchísimas gracias. Yo estudié pedagogía. A continuación realicé el máster de profesorado, ¿no?, en la especialidad de orientación educativa y posteriormente hice otro máster en psicopedagogía. Actualmente trabajo en un grupo de empresas, EducaTech Group, y estoy en el departamento de Academic Project. Básicamente, pues gestiono proyectos educativos y demás. Y aquí en este seminario me gustaría poder profundizar en ciertos conceptos que considero claves en la pedagogía y que deben tener en cuenta los docentes para el buen desarrollo del alumnado. Para poder explicar estos conceptos, lo que voy a hacer es, a través de un biograma, lo voy a ir desarrollando y aprovechando ciertos acontecimientos que voy a ir explicando, voy a explicar también ciertos conceptos, como comento, que son claves. El biograma, ¿no?, la intención que tiene es hacer una introspección de nosotros mismos y de analizar por qué estamos donde estamos. En mi caso, cuando yo estaba estudiando pedagogía, un docente nos propuso hacer un biograma y nos preguntó: ¿por qué estáis aquí? ¿Por qué habéis decidido estudiar pedagogía? Entonces hicimos esta actividad que además me resultó muy interesante. Al final, muchas veces, ¿no?, en el día a día vamos sin pensar, vamos a los sitios y nunca nos paramos, ¿no?, a hacer esa reflexión interna. Y me vino muy bien porque escribirlo y analizarlo te permite reflexionar sobre quién eres, por qué eres como eres y por qué has llegado a donde has llegado, ¿no? Entonces, en este caso, el biograma, pues como comento, sería hacer una línea temporal, ¿no?, en la que, por un lado, tendrías que explicar el acontecimiento, ¿no?, que en este caso debe explicarse de manera objetiva, explicar el hecho en sí, simplemente, no hay que meter nada más ahí, no, hay que evitar no ser subjetivo en este sentido, sí. Y luego hacer una interpretación. Y sobre esa interpretación, que es subjetiva, explicar por qué nos afectó ese acontecimiento. Porque creemos que nos marcó, ¿no? Muy interesante, muchas gracias por explicar que es un biograma, porque seguramente que muchas de las personas que nos están oyendo se han preguntado qué era. Creo que es una manera muy interesante de introducir estos conceptos que nos va a contar de la pedagogía. Dime entonces, según el biograma que tú tuviste que hacer, ¿cuál fue ese primer acontecimiento que te marcó? Sí, bueno, mi primer acontecimiento, como he comentado, de primera quiero centrarme simplemente en el hecho para luego ya explicar la interpretación y se entienda bien. El primer acontecimiento que considero que me marcó, ¿no?, y que determinó mi futuro académico fue la separación de mis padres. Ese sería el hecho en sí. Lo que sucedió fue que yo no me enteré de que mis padres se habían separado porque ellos me lo dijesen, sino porque yo estaba en clase un día y mi tutora me preguntó, yo estaba haciendo mis deberes y demás, y me dijo: Ana, ven, por favor, ven a la mesa que quiero hacerte una pregunta. Y yo pues diciendo: ¿qué habrá hecho mal? Yo ya asustada porque claro, la profesora tampoco, no era precisamente una profesora cariñosa. Y bueno, fui a la mesa y le pregunté y le dije: ¿qué pasa? Y yo asustada. Y me dijo: ¿tus padres están separados? Y me quedé un rato pensando y dije: no sé qué quiere decir eso. Y me preguntó que si vivían juntos. Entonces yo con naturalidad le dije que nos estábamos mudando, ¿no? Entonces en ese momento es verdad que yo no dormía con los dos, pero yo no ni le había prestado atención a eso. Y nada, pues cuando llegué a casa, como yo seguía, ¿no?, pensando qué querrá decir eso, entonces
hablando con mi madre, le dije, mamá, ¿qué quiere decir estar separados? Y me dijo, bueno, me lo contó, ¿no? Me explicó la situación, que bueno, que ya no se querían, pero que al final pues siguen siendo mis padres y que me van a dar todo el cariño del mundo. Sí. Entonces, bueno, ese sería el acontecimiento como tal. Claro, como bien has comentado antes, el biograma tenemos el acontecimiento y la interpretación. Entonces, esto fue lo que pasó de manera objetiva, realmente muy duro, ¿no? Que una profesora, una maestra haga esas cosas sin tener en consideración a la familia. Entonces, ahora cuéntanos qué interpretación le diste tú a ese acontecimiento, qué impacto tuvo en tu vida. Bueno, considero que la separación de mis padres como tal no me ha afectado, ¿no? Al final no supone como... No tiene una repercusión realmente negativa en mí, ni considero que haya sido determinante en mi desarrollo integral como tal. Pero sí es verdad que en ese momento, incluso, bueno, sí fue duro para mí a lo largo de los años pensar que esa noticia me la dio ella, ¿no? Y cómo me la dio, porque claro, piensa que realmente sentía que le daba igual cómo me pudiese sentir. No tuvo, fue más como, ¿no? Como mero cotilleo, ¿no? De saber a ver qué pasa, pero no le importaba la implicación que pudiese tener ese hecho en mi vida. Entonces, sí me gustaría, ¿no? Dejar claro que es muy importante, ¿no? Que los docentes tengan en cuenta que la comunicación con la familia debe ser fluida. Esto permite tomar decisiones conjuntas e ir juntos, ¿no? Hacia un mismo objetivo. Entonces, esa comunicación fluida tiene que estar sí o sí, debe ser continua y obviamente este tipo de noticias, ¿no? Y de hechos pues deberían darlos las familias, aunque a lo mejor el docente pueda ayudar, pero considero que puede afectar bastante en el desarrollo del niño o la niña acontecimientos como estos. De hecho, en la carrera yo tuve una asignatura que se llamaba asesoramiento familiar, y es que es fundamental tener en cuenta siempre a las familias. Claro, las familias pueden pedir ayuda, ¿no? A los docentes, al equipo de orientación, imagino, pero al final es una noticia como esta que puede tener tanto impacto en la vida de un niño o una niña, debe de venir de la familia o bueno, en apoyo, ¿no? Todos juntos. Exacto. Es muy importante que se note que se hace con un poquito de tacto, ¿no? Y esa empatía, porque aunque pensamos que los niños y las niñas no se enteran de nada, realmente si es así debemos tener mucho cuidado. Entonces esto fue el primer acontecimiento que ocurrió en tu vida que hizo que tú te decidieses por estudiar pedagogía, bueno, que eso estuviese entre tus opciones, ¿no? ¿Qué otro acontecimiento te ha influido en esta decisión? Bueno, incluso fue justo en este mismo año, yo empecé a ir al departamento de orientación con la orientadora de mi centro y bueno, fue porque no distinguía las ñes de las ellas. Entonces, bueno, pues empecé a ir y obviamente eso también determinó en la decisión que tomé. Claro, porque aquí entra otra figura. Teníamos la maestra y ahora tenemos a la orientador, no recuerdo, perdona, a la orientadora. Sí. ¿Cómo fue tu experiencia con la orientadora? ¿Qué tal? Pues la verdad que me gustaba mucho ir porque hacíamos actividades muy interesantes. Al final, cuando vas a la orientadora, haces actividades muy enriquecedoras porque sales del aula, ¿no? Porque el aula pues normalmente es más rígida y demás, y con la orientadora pues te propone ciertas actividades que son muy interesantes. Pero sí es verdad que me sentía bastante tonta, siendo honesta. ¿Por qué? ¿Te hacían sentir así? O... Sí, mira, bueno, que siendo una niña, porque ¿nos puedes decir, por favor, con qué edad fue cuando...? Bueno, tenía 6, 7 años. 7 años, pues que una niña de 7 años le hagan sentir, ¿no? Tonta. Sí, bueno, sobre todo por cómo me hablaba, porque yo era, vamos, a mí me podía hablar con normalidad y si no entendía una palabra, pues te pregunto, oye, no entiendo qué quieres decir, pero claro, tú me puedes hablar con normalidad. A un niño no le tienes que hablar como si fuese tontito, ¿no? Una tontita. Es decir, puedes hablar con normalidad. Sí. Entonces, ese tono, ¿no? Tan como tratar entre algodones, ¿no? Y pensar que un niño, una niña que vaya a la orientadora tiene menos capacidad y por tanto tienes que adaptar el lenguaje, tampoco es necesario. Obviamente,
cuando tienes que adaptar tu lenguaje al contexto, ¿no? Claro. Y saber qué palabras decir y cómo decirlas para que el niño y la niña lo entienda, pero hasta cierto punto, porque eso sí es verdad que puede afectar mucho en el autoconcepto del niño y por tanto en su autoestima. Claro, no es tanto qué le dices o qué no le dices, sino cómo se lo dices. Todo lo puedes transmitir, ¿no? Entiendo, corrígeme. Sí. Todo se le puede transmitir, pero hay que tener en cuenta la manera en la que se lo transmitimos. Obviamente no le vas a hablar a una niña de 6 años que estaba acudiendo por primera vez con la orientadora, igual que le hablaría a la madre o al padre de esa niña con ya sus 40 años más o menos, obviamente, de acuerdo. Y entonces entiendo que es muy común que pase esto, ¿no? Que quizás algún orientador o orientadora adopten esa postura de paternalismo quizás, ¿no? Y tal. ¿Qué se podría hacer para que los niños y las niñas se sintiesen cómodos y cómodas en esa situación, para que fuese una experiencia positiva realmente para ellos y ellas? Pues creo que es fundamental, sobre todo, creer en sus capacidades y potencialidades. Al final, si tú crees en ellos, ellos van a creer en ellos mismos. De hecho, un concepto también que considero básico es el efecto Pigmalión. No sé si lo conocerá, bueno, si no, pues lo comento. Igualmente profundizo en este concepto porque de verdad que considero que es muy importante tenerlo siempre presente. El efecto Pigmalión viene de un mito griego, viene de Pigmalión, ¿no? Que era un escultor y bueno, pues talló una figura, una mujer, y se enamoró de ella. Y claro, tenía unos pensamientos siempre tan positivos, ¿no? Sobre ella, ¿no? La amaba, ¿no? Entonces esto hizo que ella cobrase vida. Entonces, ¿qué quiere decir el efecto Pigmalión? El efecto Pigmalión, al final, en definitiva, implica el hecho de que las expectativas que tú tengas, ¿no? Sobre alguien van a determinar el cómo esa persona se vea, el que yo te vea bien, el que yo te transmita, ¿no? Esa sensación positiva, ¿no? Que tengo sobre ti va a hacer que tú poco a poco te lo vayas creyendo. Al igual sucede si todo lo que se le transmite a un niño o una niña es negativo. Al final el autoconcepto que vais creando esa persona sobre sí misma va a ser negativo o positivo, ¿no? Entonces siempre vamos, ¿no? A intentar que sea positivo para que así la autoestima, ¿no? Que vaya teniendo esta persona pues sea una autoestima positiva, en definitiva una buena autoestima. Y esta autoestima obviamente va a determinar también el cómo esa persona se desarrolle y cómo interaccione con el mundo. Si tú tienes una buena autoestima, pues al final no va a tener problemas para desarrollarte, ¿no? Va a poder tratar con normalidad la vida, va a poder, ¿no? Y va a tener siempre, en cierto modo, ¿no? Aunque luego haya ciertas desgracias en la vida, pero siempre va a tener una actitud más positiva, más predisposición y demás. Sí, entonces lo que viene a decir, ¿no? Es que si creemos, por decirlo de alguna forma, ¿no? En ese niño o esa niña y volcamos esa creencia que tenemos sobre ellos y ellas, si se lo hacemos ver, hay mayor probabilidad de que se desarrollen, ¿no? Más positivamente, ¿no? Que si lo hacemos desde un enfoque negativo, pues al final se va a cubrir, ¿no? Se va a cumplir esas expectativas que nosotros estamos transmitiéndolos, ¿no? Entonces, imagino que en el caso que tú fuiste a la orientadora, ¿no? Si quizás te hablaba con ese tono es porque quizás no creía en ti y estaba... Yo creo que sí, que no creía mucho en mí. Estaba poniendo unas expectativas sobre ti un poco negativas, ¿no? Que al final, no sé si en ti se cumplieron o no, pero... Pues sinceramente tampoco considero que me sirviese de mucho ya la orientadora. Digo, es verdad que poco a poco, ¿no? Pues ya sé distinguir la ñ de la ell. Entonces bien. Pero que sí es verdad que tampoco siento que me aportase mucho más allá de eso. Sí es verdad que me gustaría aprovechar para decir una frase que escuché el otro día y sería la siguiente. Dicen que hablarle a las plantas con amor la hace crecer fuerte y sana. Imagina entonces el poder que tienen las palabras cuando usas estas palabras, nuestras buenas palabras, con tu hijo o hija. Al final todo esto lo he volcado, ¿no? En el ámbito educativo porque al final estamos hablando de la pedagogía y es por eso por lo que me centro más en los docentes. Pero sí es verdad que esto es extrapolable a cualquier ámbito de la vida, ¿no? Porque al final cualquier persona que se relacione con el niño o con la niña, eso le va a influir. Entonces hay que tener en cuenta eso, cómo el
se desarrolle, ¿no? Y en qué ambiente se desarrollen, afectará en su desarrollo. Claro. Qué bonita la frase, muchas gracias Ana por traerla aquí a este espacio, muy bonita, además porque no podemos olvidar que los niños y niñas pasan muchísimo tiempo en los centros educativos, al final están muchas veces más con los docentes y las docentes que con la propia familia, entonces es muy importante que tengamos claro qué queremos y sobre todo qué influencia tenemos sobre esos niños y esas niñas, no que porque no son nuestros hijos o hijas nos desentendamos, sino que seamos consecuentes con ello y responsables, sobre todo que si se elige esa profesión hay que ser responsable con ella. Genial, muchas gracias. ¿Qué otro acontecimiento entonces, aquí siguiendo con el biograma, qué otro acontecimiento podríamos decir que te marcó en tu decisión? Bueno, pues otro acontecimiento también fue durante, cuando desarrollándonos la primaria, y fue el hecho de que una de mis profesoras, ¿no? La profesora de inglés me sacaba siempre a la pizarra para traducir frases. ¿Y esto por qué te marcó? Me marcó y diría que fue lo que más me marcó, porque me sacaba siempre, de hecho yo creo que era prácticamente todos los días, ya no lo recuerdo, ¿no? Pero mi sensación era de que me sacaba todos los días, no a todos los de la clase los sacaba todos los días. Y cuando me sacaba, al final, como yo no tenía buen nivel de inglés, pues me creaba esa inseguridad y nunca sabía afrontar, ¿no? Esa situación y resolver pues esa frase. Entonces eso cada vez iba más. Y también al final, como sentía que tampoco avanzaba, no estaba desmotivada y tampoco me esforzaba, ¿no? Por cambiar esa situación, cada vez iba la situación a peor. Pero sí es verdad que hubo un momento, ¿no? Que fui consciente de la importancia que tenía el inglés, de que tenía que pues echarle, ¿no? Ganas a la vida y decir, venga, vamos a ponernos con ello, pero ya sentía que era tarde porque el resto de mis compañeros y compañeras sí tenían un buen nivel y claro, pues sentía que no podía ponerme a su altura. Y aquí es importante resaltar que quizás la intención, ¿no? de esa profesora era algo, o sea, era buena, pero hay que ver que hay más allá de la intencionalidad, ¿no? Si algo no nos funciona, si una estrategia no nos funciona, quizás debamos cambiarla. A lo mejor ella pensaba que si te sacaba, aunque tú pasases el mayor ridículo de tu vida, aunque te diese mucha vergüenza, ella pensaba que tú ibas a mejorar y te ibas a poner las pilas con el inglés y lo que estaba consiguiendo en ti era totalmente el efecto contrario, ¿no? Entonces, ella tendría que haber hecho una evaluación, ¿no? De las propias estrategias que estaba usando, ¿no? Muy bien, y no sé, me ha parecido leer por ahí que tu padre es profesor de inglés, ¿no? Sí, esto es otra de las cosas, ¿no? Que me marcaron. Mi padre fue profesor de inglés, ¿no? de la ESO bachiller. Bueno, ya está jubilado, lleva ya un par de años jubilado. Y bueno, sí, mi padre es profesor de inglés y obviamente esto ha afectado también, como yo, el cariño, ¿no? U odio que he tenido hacia el inglés. Porque cuéntanos un poco sobre ello, porque es curioso que una persona que uno de su padre o su madre es profesor de inglés, en tu caso tu padre, es curioso que lo acabe odiando, ¿no? Y que alguien puede pensar, pues entonces esta niña debería haber sido una crack en inglés con su padre profesor de inglés, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Que la ecuación no fue así. Bueno, el problema era que yo era reacia, ¿no? a practicar con él, porque me daba mucho miedo y mucha vergüenza que él supiese el nivel que yo tenía. Entonces, aunque él lo intentase, también hay que tener en cuenta que yo a mi padre no lo veía todos los días. Claro. Entonces tampoco era natural, no es normal, ¿no? Entre comillas, ir a la casa de tu padre y lo primero que haces es hablar en inglés. Y más si no eres bilingüe, ¿no? Si claro. No es nativo. Entonces, bueno, eso me daba vergüenza. Entonces no practicábamos, algunas veces lo hacíamos y demás, pero no salía natural y me frustraba bastante. ¿Hiciste algo para superar esa barrera del miedo al inglés? ¿Pusiste alguna solución? Si no fue a través de tu padre, a través de algún otro medio.
Sí, pues la verdad es que sí, porque yo quería salir de ahí, porque es verdad que era un tema que me frustraba muchísimo y bueno, al final vivimos en un mundo globalizado y hablar inglés es fundamental. Entonces yo quería cambiar eso. Y bueno, en 2019, ¿no? En el verano de 2019, decidí junto con mi pareja irnos a Londres y estuvimos allí un verano y eso hizo que ese miedo poco a poco se fuese. De hecho, creo que quiero decir, no me quedo con la parte de haber aprendido inglés, sino con vencer ese miedo y ser consciente de que soy capaz y que cualquier cosa que te propones, te cueste más o te cueste menos, al final lo puedes lograr. Entonces me quedo con eso y sí es verdad que fue una experiencia increíble que repetiría y que de hecho aconsejaría que cualquier persona, ¿no?, que se encuentre en una situación similar, o no tiene por qué ser de esto, de cualquier otra cosa, que salga de su zona de confort y que lo intente. Entonces, entiendo, Ana, ¿no?, por lo que nos estás contando, en definitiva, esta experiencia ha sido muy buena para ti, ¿no? Fue algo positivo. Sí, la verdad es que sí. Como digo, me di cuenta, ¿no?, de que los límites me los pongo yo misma, que todo está en la cabeza y que hay que pensar que tenemos capacidad, ¿no?, para afrontar muchísimas situaciones que se nos vengan en la vida. Es verdad que hay que tener en cuenta, ¿no?, que cada persona tiene sus fortalezas y sus debilidades, ¿no? No hay que ser Mr. Wonderful, ¿no?, tampoco, ¿no?, y pensar que porque yo piense y confíe que lo voy a hacer, lo voy a lograr, supone un esfuerzo, pero sí creo que es muy importante tener en cuenta esto, las debilidades y las fortalezas. Las debilidades es todo aquello, ¿no?, que deberíamos mejorar, ¿no?, y tener en cuenta, y la fortaleza, obviamente, todo en lo que destacamos. Uh-huh. Es muy importante esto porque precisamente con nuestras fortalezas podemos tirar de las debilidades y convertirlas en fortalezas. Entonces, lo que quiero decir con esto es que aunque tengamos debilidades y demás, todo es posible en el sentido de, como comento, con esfuerzo y siendo conscientes, ¿no?, de qué limitaciones tenemos. Sí. Saber cómo enfocar esa situación y cómo hacer para sacar todos los recursos que tengamos y lograr lo que nos propongamos. De hecho, para mí, mi palabra favorita del mundo es superación, porque considero, ¿no?, que es una capacidad humana preciosa que todos tenemos, todas y todos tenemos. Y para mí superar algo no es solo superar esa dificultad, ¿no?, ese obstáculo, ¿no?, que tenías en tu vida, sino ser cada día mejor, ¿no?, el ir evolucionando y ir viendo, ¿no?, en qué quieres mejorar para hacerlo y lograr lo que sueñes. Qué importante y bueno, interesante, súper importante lo que nos comentas de las debilidades y las fortalezas en el ámbito educativo, como venimos hablando, ¿no?, en este episodio, porque al final a veces tendemos a centrarnos mucho en las debilidades, olvidamos las fortalezas porque bueno, vemos que ya están ahí, no las reforzamos y como tú bien has comentado, muchas veces las fortalezas, si las trabajamos, si las potenciamos, van a eclipsar esas debilidades y la persona, hay muchas maneras de conseguir algo, ¿no?, un objetivo, entonces no debemos de ver solo una y como esa persona tiene esa debilidad ya no lo puede hacer, no, vamos a ver si con sus fortalezas lo puede hacer, ¿no? Exacto. Que es muy Tal interesante. Entonces entiendo que esto pues, en el ámbito educativo va a ser muy interesante y esto va a ser algo que va a motivar a ese alumnado, va a hacer que sienta ganas de ir a clase, que vaya pues con una buena predisposición, ¿no? ¿Qué más podemos hacer para que el alumnado vaya a clase, vaya al aula y se sienta bien, se sienta motivado, tenga ganas, en definitiva, ¿no?, de acudir al cole cada día? Bueno, creo que, como ya he dicho antes, no, por un lado no estaría el cómo el profesorado, ¿no?, trate a los alumnos y alumnas, porque eso, como he comentado, ¿no?, creo que al final va a repercutir en cómo se sientan, pero no solo eso, sino que también hay que intentar motivarlos, como comentas, y para eso hay metodologías que pueden ser muy útiles, ¿no?, para propiciar esa motivación. Sí, entonces una manera de fomentar la motivación sería a través de las metodologías. Sí, en este caso
Las metodologías innovadoras, ¿no? Son muy útiles. Una metodología sería el método, ¿no? El cómo un docente imparte clase, ¿no? Pues qué recursos utiliza, cómo dispone del tiempo, qué actividades hace, todas esas acciones, ¿no? que se llevan a cabo en el aula, sería lo que es la metodología, ¿no? Pero en este caso una metodología innovadora sería aquella metodología en la que el principal objetivo, ¿no? Es el de motivar al alumnado. ¿Y cómo se persigue esto? Pues a través de una metodología totalmente contraria a la que se ha estado haciendo hasta ahora, ¿no? Que serían esas clases magistrales en las que el profesorado, ¿no? Pues se limitaba a dar una lección, ¿no? En definitiva, ¿no? Exponía un contenido, ¿no? Y el alumnado pues se limitaba a escuchar. Entonces, con estas metodologías innovadoras lo que se pretende es que el alumnado sea protagonista de su propio aprendizaje y que sea capaz de reflexionar, de interiorizar conceptos. De hecho, con la metodología innovadora se logra ese aprendizaje significativo. ¿Qué sería, perdona Ana, para quien nos está escuchando, qué sería el aprendizaje significativo? Pues el aprendizaje significativo es el verdadero aprendizaje, ¿no? Porque este aprendizaje se da cuando una persona es capaz, una vez que ha interiorizado, ¿no? ciertos conceptos, ¿no? Los ha reflexionado y los comprende, es capaz de relacionar lo que ya sabía con lo nuevo que aprende. Entonces, esto permite que aunque pase el tiempo y demás, si tú le preguntas a una persona sobre ese tema, ¿no? que conoce, aunque pase el tiempo, te va a saber responder, que tarde más o que tarde menos, ¿no? en recuperar esa información, bueno, pero ese aprendizaje está ahí. De hecho, ¿no? Lo que pasa, ¿no? cuando se hace un aprendizaje memorístico es que los alumnos no comprenden lo que estudian, se limitan, ¿no? a leerse 3000 veces, ¿no? por decir un número, algo, se lo comen, lo interiorizan, entre comillas, ¿no? lo recuerdan, pero una vez que salen del examen no lo recuerdan, no son capaces, ¿no? de explicar nada de lo que supuestamente han aprendido. Sí, y realmente aunque lo recuerden, no lo entienden, como bien has comentado, no lo están comprendiendo, simplemente van a poder reproducirte hablando una frase, pero no van a saber qué es lo que te están diciendo, ¿no? Exacto. Vale, entonces, como bien nos has explicado, una metodología innovadora nos ayudaría a cambiar un poco el paradigma, ¿no? Tradicional del que venimos, el que hay en las escuelas, pero creo que esto tiene que ser muy complicado, porque por lo que has comentado, ¿no? de la definición de metodología innovadora, sería cambiar drásticamente la manera en la cual lo venimos haciendo. Entonces, ¿qué te parece si nos pones un ejemplo de metodología innovadora para que todos y todas podamos entender un poco cómo se llevaría a la práctica? Sí, pues por ejemplo, un ejemplo, ¿no? de metodología innovadora sería Flip Classroom. Flip Classroom significa aula invertida. Entonces, ¿qué quiere decir aula invertida? Hacer todo al revés. Al revés, pero sí. ¿Qué quiere decir con al revés? Bueno, lo explico para que se entienda. Bueno, la idea de Flip Classroom es que el alumnado, ¿no? en su casa, un día antes, ¿no? previa a la lección, ¿no? que se vaya a dar sobre ese contenido, en su casa, mediante recursos que ofrezca el docente, porque de hecho debemos entender en este tipo de metodología innovadora al docente como un guía, ¿no? Una persona que ayuda a ese proceso de aprendizaje, ¿no? y a que se logre eso, pero no debe ser, ¿no? El aprendizaje debe estar centrado en el alumno y debe ser él el protagonista, como digo. Entonces, además de ser guía, el docente también es facilitador de recursos, es facilitador del aprendizaje. Entonces, en este caso, pues por ejemplo, podría visualizar vídeos explicativos sobre el contenido que se vaya a dar en clase y, como comento, el alumno o alumna debe en su casa verse ese contenido, reflexionarlo, apuntar posibles preguntas y dudas que pueda tener, para que así cuando vaya a clase al día siguiente y se imparta esa lección, que sea mucho más provechosa, porque teniendo ya cierto conocimiento, ¿no? aunque no haya profundizado mucho, eso le va a permitir poder participar más, le va a permitir resolver dudas, aprovechar más la clase en definitiva.
Muy interesante, ¿no? Entonces, como darle la vuelta al revés, como bien nos decía, para que sea el alumnado quien coja, ¿no?, las riendas de su propio aprendizaje. Y es muy interesante esa visión del docente como un facilitador. Al final te facilito recursos y te facilito el acceso al conocimiento, pero no intento ser la única fuente de conocimiento, volcar sobre ti ese conocimiento. ¡Qué bien! Sí. ¡Qué bien! Además, otro aspecto positivo, ¿no?, de Flipped Classroom o cualquier metodología innovadora, porque hay muchísimas, sería también el aprendizaje colaborativo. Es muy importante porque cuando hace Flipped Classroom, ¿no?, cuando se implementa esa metodología en el aula, eso permite que el alumnado pueda participar y que, por tanto, también entre ellos se puedan regular. Muchas veces los alumnos no entienden bien algo, lo que sea, porque el docente al final es un adulto y está en una situación, está en un momento de su vida cognitivamente muy distinto al que pueda estar o un niño o niña o un adolescente. Entonces, el hecho de que entre ellos puedan preguntarse dudas y que las puedan resolver entre ellos va a hacer que sea muchísimo más fácil, porque al final van a estar más o menos en el mismo nivel y casi todas van a tener más o menos las mismas dudas y van a entender por qué pregunta a alguien algo y cómo hacer para que lo entienda. Claro, al final, si yo tengo que explicarte algo a ti, voy a saber, ¿no?, tú y yo más o menos tenemos la misma edad, voy a saber probablemente escoger las palabras o los ejemplos que vayan a ser más útiles para ti, porque sé los que son más útiles para mí. Entonces, entiendo, ¿no?, que como docente es complicado, aunque no es imposible, ¿no?, pero sí que es complicado ver qué ejemplo en concreto, qué palabra en concreto puedes usar, además de todo lo que ha resaltado el aprendizaje colaborativo, que al final entre iguales produce un aprendizaje más significativo, como bien nos ha explicado. Siguiendo con el biograma, entonces, ¿no?, para seguir profundizando un poco en la pedagogía, ¿qué otro acontecimiento podríamos resaltar? Pues el siguiente acontecimiento que me marcó, obviamente, fue el hecho de elegir como bachiller el biosanitario. Yo hice ese bachiller porque la orientadora decía, ¿no?, que era el mejor por la salida, pues por la repercusión, ¿no?, el reconocimiento, ¿no?, que tiene este tipo de bachiller y demás. Entonces, bueno, pues yo como pez en el agua, pues bueno, pues decidí hacer ese y bueno. Con la corriente, ¿no? Te dejaste llevar con la corriente. ¿Y cómo fue la experiencia? ¿Ese fue el acontecimiento? Sí. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cuál es la interpretación? Bueno, de primera, tampoco, como no le di mucho valor en ese momento, porque tampoco tenía muy claro qué estudiar, pues me era un poco indiferente. De hecho, yo quería estudiar psicología y en ese momento recomendaban estudiar ciencias por los puntos, ¿no?, extras para la asignatura específica, ¿no?, que hiciese en selectividad, permitía que tuviese un poquito más de nota en la nota final. Entonces, a mí me recomendaron eso, ¿no? En cierto modo también fue por eso. Entonces, bueno, en un primer momento, pues bueno, pues sin más, yo pues al final tampoco considero que haya sido una mala estudiante, es decir, siempre he sido muy educada, siempre me ha gustado participar, de hecho he participado mucho en clase, aunque me hayan cortado las alas en muchas ocasiones, ¿no? Sí. Bueno, cortar las alas me refiero a cuando hay muchas veces que a los docentes les molesta que pregunte. Le incomoda, ¿no? Sí. Porque quizás no tienen todas las respuestas. Sí, exacto, o que a lo mejor... porque bueno, yo estuve en un colegio de monjas y bueno, al final yo pensaba, quiero decir, había muchas cosas en las que estaba de acuerdo, pero siempre daba un pequeño matiz. Sí. Y eso hace que incomode, como bien dices. Claro. Y es verdad que siempre he sido una persona muy reflexiva y siempre me ha gustado participar. Y por otro lado también, pues como comentaba en el caso de la profesora de inglés, ahí obviamente me estaban cortando las alas. Porque en vez de darme alas, ¿no?, para volar y ver cómo puedes realmente hacer que me luzca, al final estaba ridiculizándome, ¿no? Entonces, con eso al final quiero decir que bueno, al final a mí me ha afectado de esta manera y a otra persona le hubiese afectado de otra. Sí.
positivamente, quiero decir, aunque fuese algo negativo, a mí por lo menos positivamente nunca me ha afectado, ¿no? En esas ganas de aprender, de participar. De hecho, es muy importante tener ilusión por aprender. El aprender a aprender, el disfrutar de lo que aprendes, es muy importante. Determinante, ¿no? Ana, hablando, ¿no?, sobre tu experiencia, sobre esa orientadora, esa docente, me viene a la cabeza el término de vocación. No sé si puedes explicarnos, ¿no?, desde el punto de vista como una pedagoga y orientadora como eres, si realmente la vocación es importante o determinante para llevar a cabo cualquier tipo de profesión y sobre todo para la educación, para la pedagogía, como estamos hablando hoy aquí. A ver, para mí la vocación es muy importante y más en la educación porque trabajas con personas y esas personas no están ni siquiera desarrolladas, se están desarrollando. Claro. Entonces, concretamente en la educación, vamos, ahí sí que debería ser vocacional completamente porque es verdad que es un trabajo que cansa, en el sentido de supone mucha energía, ¿no? El hecho de, bueno, estar atendiendo prácticamente a 30 alumnos en un aula, que bueno, hay veces que puedes dar la clase mejor, otras veces peor, ¿no? Porque al final es muy difícil controlar esa situación y para que por lo menos tu día a día, ¿no? Y que incluso no solo deben tener ilusión los niños y niñas por ir al colegio, es que también los docentes deben tener ilusión por ir y dar clase o bueno, quiero decir, al final tienes que ir con ganas y es muy importante ir con ganas porque si no al final lo que le transmite, como comentaba a los niños y niñas, va a ser negatividad y eso obviamente repercutirá como comentaba. Entonces para mí es fundamental la vocación porque para mí no basta solo con el conocimiento, con las competencias y habilidades que puedas tener, sino con esas ganas, ¿no? de tratar con cariño a los jóvenes, en definitiva, son personas, no son robots. Entonces, bueno, hay a lo mejor ciertas carreras, ¿no? que bueno, a lo mejor no es tan necesaria tener esa vocación, pero en el caso de la educación, para mí, de verdad, es fundamental. Y entonces, hablando de vocación, tú querías estudiar pedagogía, ¿no? Bueno, sí es verdad que, como comentaba, mi primera opción era psicología, pero me ha alegrado tanto de haber estudiado pedagogía que es que no me arrepiento. De hecho, me alegro de no haber entrado en psicología, aunque sé que también me hubiese gustado seguramente, pero yo sé que al final he decidido bien, me gusta lo que he hecho, me gusta lo que te posibilita el hecho de estudiar pedagogía, ¿no? En el sentido de las salidas laborales que tiene. Es verdad que es un poco frustrante, ¿no? Porque como una carrera que no está valorada y no está reconocida, es muy difícil, ¿no? Tener esa primera oportunidad laboral. Sí. Pero sí es verdad que no me arrepiento de nada porque al final he aprendido mucho, he conocido a gente increíble, ha hecho que mi personalidad, la que tengo, ¿no? Hoy en día sea como es por haber estudiado pedagogía, por todo lo que he reflexionado. Quiero decir que para mí de verdad que ha sido, yo diría que incluso la mejor decisión de mi vida. Qué bonito, la verdad, esto que nos comentas. Y sí que ha pasado, ¿no? Entonces, desde que empezaste siendo una niña que sacaban a rastras prácticamente a la pizarra inglés hasta que empezaste a estudiar pedagogía, ¿no? Bueno, te empezaste y terminaste, sí que Exacto. Has pasado, ¿no? Por cosas. De hecho, es gracioso porque, bueno, yo bachiller no me lo tomé en serio, tengo que ser sincera. Bueno, yo al final pues estudiaba, pero como tal tampoco, como no tenía muy claro lo que quería estudiar, me daba igual. Entonces, precisamente me quedé a una décima de estudiar psicología y podría haber estudiado psicología en otra ciudad. De hecho, en Jaén hubiese entrado y Jaén está cerca. Pero bueno, mi madre me dijo que no, que eligiese la carrera que eligiese, quiero decir, que podía elegir la que yo quisiese, pero que en Granada. Y bueno, agradezco ahora a mi madre, ¿no? que me obligase, entre comillas, a elegir una carrera aquí en Granada, pero es verdad que no podía quejarme de eso, quiero decir, mi madre llevaba razón porque no me había forzado lo suficiente. Bueno, qué bonito que al final el destino, o vamos a llamarlo, cada persona preferirá llamarlo seguramente de una manera, qué bonito, ¿no? Que te haya hecho pasar por eso
para que tus reflexiones, las reflexiones que nos traes hoy aquí, sean esas que me parecen muy enriquecedoras para todas las personas que nos estén viendo y que nos estén escuchando. ¿Quieres aportar algo más a modo de conclusión para finalizar? Sí, me gustaría acabar diciendo que mi color favorito es el verde, ¿no? Muchos dirán, ¿por qué? Bueno, a mí el verde me gusta mucho, ¿no? Por el color en sí, me gusta mucho ese color, pero es que también me gusta por el significado que tiene. El significado es la esperanza. Al final la educación, ¿no? El color, ¿no? que representa la educación es el verde. Y creo que es muy importante, ¿no? tener eso en mente. Y en relación a esto, ¿no? Al final también hay que saber que dedicarse a la educación no es fácil. Que es verdad que hay muchas barreras, es verdad que a lo mejor incluso una persona, ¿no? que entra con muchísima ilusión, al final por todas las piedras que va encontrando en el camino se desespera. Y por tanto se quema y abandona, sí. Pero creo que es muy importante distinguir entre dos conceptos. Por un lado está la utopía, ¿no? que a lo mejor puede que tenga esa connotación un poquito más negativa, porque es verdad que la utopía te permite visionar el futuro de manera que intentes llegar a esa meta que tienes, pero en cierto modo como que tienes esa sensación de que es como ser una persona pues poco realista, ¿no? Y que como que te estás creando unas metas que son inalcanzables. Y por otro lado está la Ítaca, que sería otro concepto en el que más o menos sería la misma idea, pero en este caso se trata de disfrutar del camino. Es decir, cuando tú tengas una meta, tienes que tener muy clara esa meta y tú en el camino ir disfrutando de ese paseo, de esas vistas, de ese paisaje, de todo lo que vas aprendiendo durante ese camino, y puede ser que esa meta que estaba aquí vaya un poquito más lejos y un poquito más lejos, y es verdad que sientas que nunca alcanzas esa meta, pero precisamente ese camino hace que logres muchas cosas que si no pensases en esa meta no llegarías ni a intentarlo. Entonces, bueno, que sí, que puede ser que no lleguemos, ¿no? a lo que queremos, ¿no? que a lo mejor queramos cambiar la educación por completo y eso sea imposible, sí. Obviamente, pero al final nuestra parcelita es fundamental que la trabajemos y que queramos cambiarla. Tenemos que pensar que la relación que creemos, ¿no? que al final la relación que tengamos con el alumnado le va a marcar, y muchas veces los docentes marcan para bien o marcan para mal, y a mí me gustaría marcar para bien y que yo no sé si eso será así, ¿no? Pero ojalá un día una alumna que yo tenga acabe estudiando pedagogía por lo que yo le transmití. Qué bonito, Ana. Qué palabras, creo que tan bonitas que aportas para dar el cierre a este episodio de este podcast. Me parece muy bonita, muy interesante, y al final, como comentas, ¿no? Ítaca es lo que nos ayuda a seguir trabajando y a ir disfrutando del camino, a poner lo mejor de nosotras mismas y de nosotros mismos en ese camino para ir cambiando un poco las cosas, ¿no? Hemos visto vocación, hemos comentado aprendizaje colaborativo, aprendizaje significativo, son términos que no podemos olvidar, que van a hacer que nuestra práctica se diferencie, van a hacer que cuidemos, como bien comentabas, de las personas, de esos niños y esas niñas que vamos a tener en nuestras aulas, que al final no nos podemos desprender de esa parte humana, no es más que una parte humana que está con nosotras y nosotros, y podemos pensar que la utopía es absurda, perdón por la palabra, podemos pensar que la utopía, ¿no? es un poco absurda porque no vamos a cambiar el mundo, pero sí es cierto, como bien dijo Paulo Freire, que la educación no cambia al mundo, sino que cambia a las personas que van a cambiar el mundo, y eso me parece determinante. Como bien decía, vamos a trabajar nuestra parcelita para que por lo menos lo que esté en nuestra mano sí que pueda ser distinto, ¿no? Sí que se pueda ver pues como a través de los ojos tuyos que nos has traído hoy aquí, esa visión de la pedagogía. Muchas gracias, Ana, por compartir con todas nosotros y nosotras ha sido un placer. La experiencia y todos estos aprendizajes. Estoy segura que hemos aprendido muchísimo. Muchísimas gracias. Espero que sí, que este seminario, ¿no? pues al final sea enriquecedor para todas las personas que me escuchen. Por supuesto.